Realmente lo que estábamos comentando ahora son soluciones que se proponen desde el propio gobierno, pero evidentemente al ser simple política no solo queremos tratar este tema como una preocupación que lo es a nivel social, sino también centrarnos en lo que dicen los partidos políticos aquí en España, es decir, primero, ¿cómo leen esta violencia machista? Porque hay algunos partidos que nos daremos cuenta que incluso, lo decía yo al inicio, podemos hablar de negacionistas, y luego también, evidentemente, cuáles son sus principales propuestas. Y para eso, pues nos hemos ayudado de Alba, que nos va a ayudar un poquito, pues como digo, a saber exactamente todos los partidos que proponen, cómo tratan a la violencia machista, al propio concepto y obviamente a la realidad que nos habéis comentado Fran y Noelia. Así que, Alba, no sé, si quieres, por ejemplo, comenzamos con uno de los partidos más activos, el que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, que es uno de los partidos más activos en cuanto a propuestas y lucha contra la violencia machista, que en este caso sería Podemos. Cuéntanos, empecemos por Podemos y luego vamos viendo Sí. el resto de partidos. Vale, sí, bueno, una de las cosas que más cambian respecto a los partidos es el lenguaje político, ¿no? Es cómo definen el concepto. Podemos, por ejemplo, siempre hablan de violencia machista y respecto a lo que decía antes Noelia de garantizar la protección inmediata de la víctima, ellos proponen garantizar una alternativa habitacional inmediata para las mujeres que sufren violencia machista y a los niños a su cargo. Es decir, que si la mujer acude a la policía y pone una denuncia contra su agresor, pueda disponer de una habitación para no tener que volver a casa y encontrarse con su agresor. Respecto al concepto, ellos proponen también actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres, porque la definición actual habla de la violencia ejercida por parejas y exparejas, y eso esto es lo que nos comentaba Fran al principio, de que el cuarto caso de este mes no se ha contabilizado como tal al no ser la pareja. Como comentaba antes también, podemos proponer una garantía económica de vida para las mujeres que sufren violencia machista con un plan que incluya una prestación económica de garantía de vida para destinar, o sea, para evitar esa falta de autonomía económica, ¿no? Para que las mujeres puedan salir adelante sin necesidad de seguir dependiendo de la pareja o de la pareja que hace eh, Que ejerce violencia esa violencia contra... machista. Exacto. Gracias, Adrián. Nada. Eh, y también proponen incrementar los protocolos obligatorios contra las violencias machistas en la administración pública y en los centros de trabajo. Y esto yo creo que es algo que hemos ido viendo progresivamente durante los últimos años. Sí, sí, como decimos, uno de los partidos más activos en manifestar su repulsa contra la violencia machista, en usar ese concepto, en denunciar a quien no los usa. Y como nos estás contando, con diversas medidas propuestas, pero vayamos más allá de Podemos, por ejemplo, el principal partido de la coalición, el partido en el gobierno, el Partido Socialista, ¿qué podemos decir de su relación Sí, con la violencia machista? sí, pues ellos hablan de violencia de género y afirman estar comprometidos con la erradicación de ese tipo de violencia, con un pacto de Estado que incorpore, como decíamos antes, formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de violencia de género en todas las etapas educativas. También proponen crear una unidad de coordinación contra la violencia de género en cada comunidad autónoma y crear un fondo para los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de apoyos públicos para impulsar pues esos centros de la mujer que existen en los ayuntamientos para que se pueda cumplir correctamente la ley contra la violencia de género. También proponen la puesta en marcha del acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género en todo el proceso judicial, desde el momento en el que denuncian hasta el final del proceso. Esto que decía Noelia, de que a veces el proceso es tan largo, no tienes la información necesaria, pues estas mujeres se sentirían acompañadas y tendrían toda la información en su mano durante todo el proceso. También proponen el establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género y también proponen activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, pues con campañas
etcétera. Uh-huh. Esto por lo que hace a los dos principales partidos de la coalición, bueno, los dos partidos de la coalición de gobierno, a PSOE y Podemos. Vayámonos a la derecha, porque la derecha sí que cuesta un poco más incluso oír, ya hablabas tú de dos conceptos, violencia de género, violencia machista. PP y Vox, ¿qué nos puedes decir de ellos? Sí, pues el PP suele utilizar el concepto de violencia contra las mujeres, aunque en algunas ocasiones también utilizan el de violencia de género, y su estrategia se está centrando más bien en criticar la incompetencia del gobierno y quieren recuperar el pacto de Estado contra la violencia de género para sacar la ideología del Ministerio de Igualdad. Yo creo que al final este tema no es simplemente del Ministerio de Igualdad, ya lo decíamos anteriormente, aquí entran en juego muchos ministerios, el de Justicia, el de Interior, entonces mm, poner la base sobre el Ministerio de Igualdad me parece bien, pero no tienen todas las competencias. Y sobre Vox, ellos ya lo hemos visto en muchas ocasiones, hablan de violencia doméstica, defienden que la violencia no tiene sexo. Proponen una ley de violencia intrafamiliar que denuncia pues la ineficacia y el fracaso de la ley contra la violencia de género, y esta ley pues acabaría con la concesión de la condición de víctima a las mujeres que han denunciado y que acusan a hombres inocentes para, según ellos, cobrar prestaciones. También proponen el fin de adoctrinamiento a los menores en esta materia, totalmente contrario a lo que estábamos diciendo antes sobre la educación en materia de violencia de género y sexual. También proponen velar por el derecho a la presunción de inocencia de todos los acusados, pues independientemente de su sexo y del sexo de quien les acuse. Y también, lo han venido diciendo en muchas ocasiones, quieren endurecer el Código Penal para los casos de violencia intrafamiliar, que también lo llaman así, con prisión permanente revisable para los asesinatos de excepcional gravedad. La verdad que muy diferente lo que nos estás contando desde la derecha, la izquierda. Y por acabar, hemos repasado los principales partidos, pero por acabar también quería que nos comentases, porque esta semana ha habido una polémica en el Ministerio de Igualdad, en este caso con la Secretaría de Estado de Igualdad. Sí, justo. Bueno, Ángela Rodríguez, que es la número 2 de Irene Montero y la secretaria de Estado de Igualdad, está en el centro de la polémica por bromear en un evento con la rebaja de penas a violadores. El PSOE ha pedido que rectifique, que son unas declaraciones muy desafortunadas y que no les conviene frivolizar tanto ese tema, y Feijóo ha pedido su cese inmediato, pero de momento ella ha dicho que las imágenes, los vídeos y las declaraciones se han sacado de contexto y que no tiene por qué pedir perdón. Bueno, una polémica que siempre sería llamativa en cualquier caso, pero lo estábamos diciendo, no es precisamente la semana, no es precisamente el momento perfecto para hacer este tipo de comentarios o este tipo de bromas. Noelia, ¿cómo lo ves lo que nos ha comentado Alba? La diferencia entre los partidos. Bueno, de esto último de la Secretaría de Estado de Igualdad, yo quería decir que a mí me parece importante diferenciar cuando eres una secretaria de Estado y cuando eres la presentadora de Estirando el Chicle o estás con tu grupo de amigas. Creo que efectivamente es una frase sacada de contexto, pero es una frase igualmente grave, ¿no? No creo que la persona responsable de la actual ley pues pueda ironizar así. Entonces a mí me ha parecido un poco grave y en este sentido no me extraña que el PP haya pedido su dimisión, y el propio ala socialista del gobierno se ha mostrado muy, muy crítico, diciendo que no se podía frivolizar al respecto. Y quería decir esto porque precisamente Pilar Llop, ministra de Justicia, ha sido una de las que más contundentemente ha reaccionado a este respecto. Y pues quería traer a colación que, para los que no lo sepan, ella está especializada precisamente en violencia de género como jueza, y cuando tuve la oportunidad de entrevistarla hace un par de años, ella me insistía mucho en el problema que hay en España con la falta de información de los jueces en este aspecto, que creo que es algo que también influye mucho. En los últimos años se ha ido mejorando, ya no se preguntan ciertas cuestiones, pero no queda tan atrás
cuando en casos de asesinatos o incluso de violación mitigas preguntas de cómo ibas vestida, etcétera, y en los casos de violencia de género, ¿por qué no saliste de ahí? ¿Por qué no lo denunciaste antes? Etcétera. Creo que esta es una materia que no hemos tratado tanto, pero que me parece igualmente importante. Y respecto a los partidos políticos, pues claramente lo más grave es la postura de Vox. Creo que al final el PP tiene una postura un poco más de cuestión de Estado, aunque no se intente mojar muchísimo. Creo que a la hora de elaborar leyes, etcétera, no pone problemas y puede estar más o menos en sintonía con el Partido Socialista. Pero bueno, creo que con Vox ya estamos viendo en Castilla y León cuál es su política, y creo que es algo verdaderamente peligroso, sobre todo si básicamente los presupuestos van pidiendo que se recorte el dinero destinado a esto, como ya hicieron también en Madrid. Pues sí, por cerrar un poquito esta primera parte del programa, Fran, no sé tú cómo ves esto que comenta Noelia, que comentaba Alba. Sí, no, yo quería recordar también la responsabilidad de los medios, ¿no? Porque el otro día lo hablábamos en el chat, ¿no? De cómo se trataba o no se trataba directamente, ¿no? El tema hace unos años. Y yo quiero recordar, quizá Alba y Noelia no lo recuerdan, pero tú, Adrián, a lo mejor cuando éramos pequeños... Espérate que ya me estás llamando viejo. Espérate, venga, va, Fran, suéltala. Suéltala. Bueno, quizás recuerdas cuando había un asesinato de estas características, de un asesinato machista, ¿no? Se decía que era un crimen pasional. Sí, crimen pasional eso sí que me acuerdo. Madrid. Sí, crimen pasional ¿no? Era la etiqueta que hasta poco antes del recuento a partir de 2003 de los asesinatos, pues salía en los medios de comunicación, el crimen pasional. Sí. Y bueno, aquí también pues un llamamiento a los medios, ¿no? Y más de una vez pues se han hecho muchos coloquios, reuniones, etcétera, pues para reflexionar sobre el trato que se le da a esta información desde los medios de comunicación. Y al igual que en la política, pues también tenemos un deber, ¿no? A la hora de explicar estas cosas y también crear pues esta conciencia, ¿no? Sí, el cuarto poder también aquí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo quería decir que no solo cómo se informaba hace años, sino cómo se informa ahora mismo. Recuerdo que en la universidad vinieron compañeras de La Marea, especializadas en violencia de género, a explicarnos los problemas de cómo se informaba al respecto y todo el morbo que hay en los medios por contar cosas que no hace falta que se cuenten. A mí me parece muy problemático. El foco en la violencia de género no hay que ponerlo en cómo ha sido asesinada esa mujer, sino en la problemática que hay detrás. Y creo que esto es un papel grave que también están jugando los medios y que están contribuyendo a sacar el foco del problema. Uh-huh. También por resumir un poquito lo que estamos tratando de decir aquí, recojo mínimamente lo que dice Daniel en el chat sobre que quizá, bueno, pues hablar de cómo las estadísticas no bajan, etcétera, y comentan, ¿no? De que por qué no se puede ni cuestionar, que bueno, se puede cuestionar cualquier cosa, pero dicen no se puede cuestionar si, bueno, pues las medidas, las inversiones que se hacen sirven para alguna cosa, o si el problema viene de otras zonas, ¿no? Lo que estamos diciendo es que a lo mejor el problema no es una cuestión muy, concreta. Estabais hablando, nos he estado comentando cómo diversos ministerios se están implicando ahora, desde hace años, pero específicamente con las noticias que nos han llegado en los últimos días, y al final es una problemática que sí, decimos, vale, aceptamos que no lo vamos a reducir a cero, pero también la Dirección General de Tráfico sabe que nos reducirá los accidentes mortales a cero, y aún así no se va a dejar de investigar qué es lo que está pasando y sobre todo pues tratar de reducirlos al máximo posible. Pero bueno, me encanta para cerrar esta primera parte dedicada a la violencia machista, sobre todo hablar de esto, ¿no? Del papel de los medios. Hemos tratado de precisamente ver qué puede estar fallando, cuáles son las propuestas de los partidos políticos y sobre todo, entre comillas, dar la razón a aquellos que estáis comentando que, bueno, pues que es algo complejo, difícil, y que sobre todo lo que necesita es implicación, porque sí, ahora lo estábamos comentando, ¿no? La manera en que ahora tratan los medios y dos problemas añadidos. Los partidos políticos a día de hoy parece que hay algunos que estamos retrocediendo casi en el negar que esto sea una realidad, que a las mujeres se las mate por ser mujeres, y luego el tema, bueno, pues nos quedamos, yo también me quedo otra vez con lo que decíais de adolescentes o gente joven, ya no digo solo adolescentes, gente joven, que ostras, parece que de nuevo estamos volviendo atrás, pero bueno, seguiremos de cerca esta cuestión, sobre todo lo comentábamos porque partimos de la misma noticia que dábamos al inicio, ¿no? Estas 4 asesinatos machistas en
no llevamos ni medio mes de 2023 que se unen a las decenas de víctimas mortales que ha habido en 2022, con lo que habíamos cerrado en 2022.